Estimados y estimadas estudiantes, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Les habla la asesora pedagógica Débora de Goy. En esta oportunidad, además de darles la bienvenida al profesorado de educación secundaria en geografía, quería comentarles y hablarles sobre lo que es su plan de estudio, ¿sí? Como ustedes saben, el profesorado de geografía se cursa en 4 años, ¿sí? Y su título tiene también validez nacional. En este sentido, el régimen de cursada está dividido, como ya les comentaba, en 4 años, de los cuales los 2 primeros ustedes van a tener que cursar un total de 8 materias, ¿sí? En el tercer año también cursan 8 materias, pero en el cuarto año van a tener que cursar 9 materias, ¿sí? En el caso de primer año, las materias que deberán cursar son pedagogía, didáctica general, psicología educacional, lectura y escritura académica, que tiene la característica de ser un taller y al cual también tenemos que prestar mucha atención, teoría y epistemología de la geografía, geografía ambiental, cartografía y lenguaje cartográficos, que también es un taller, y la práctica educativa 1 de contexto, comunidad y escuela. En el segundo año van a tener que cursar sociología de la educación, historia argentina y latinoamericana, TICS, que también es un taller, sujeto de la educación secundaria, geografía ambiental 2, geografía social, didáctica especial de la geografía y práctica educativa 2, ¿sí? En un tercer año ya van a tener que cursar Historia y Política de la Educación Argentina, Filosofía, Inclusión Educativa en el nivel secundario, Geografía Ambiental de Argentina, Geografía Política, Geografía de América Latina, Geografía Económica y Práctica Educativa 3. Y en un cuarto año van a cursar las materias de Formación Ética y Ciudadana, Educación Sexual Integral, que tiene la característica aparte de un seminario, ¿sí? Sociología, Geografía Económica y Social de la Argentina, Geografía Económica y Social de Salta, Introducción a la Planificación Territorial, que también es un seminario, al igual que Territorio y Sociedades del Mundo Actual, Problemática de la Enseñanza de la Geografía y Práctica Educativa 4, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en su plan de estudios, cada una de las materias tiene un régimen de cursada, ¿sí? ¿Qué significan los regímenes de cursada? Que ustedes van a poder cursar algunas materias de manera anual, es decir, algunas materias son anuales, mientras que otras son cuatrimestrales, ¿sí? Las materias que figuran como anuales son materias que se cursan a lo largo del año, es decir, desde los meses de marzo a noviembre, ¿sí? Incluyendo los 2 cuatrimestres. En el caso de las materias que son cuatrimestrales, ustedes van a tener que visualizar y observar bien que en sus planes de estudios figuran algunas que son del primer cuatrimestre y otras que son del segundo cuatrimestre, ¿sí? En ese caso hay que hacer una distinción, porque las materias que son del primer cuatrimestre abarcan desde los meses de marzo a junio, es decir, 4 meses, y las del segundo cuatrimestre del mes de agosto a noviembre, ¿sí? Por otro lado, cada una de las materias también tiene la particularidad de ser o regular o promocional, ¿sí? En este caso, las materias que son promocionales, ustedes las van a visualizar en su plan de estudio con un asterisco, ¿sí? En este caso podemos ver pedagogía de primer año, que es una materia promocional, al igual que práctica educativa 1, ¿sí? Ya en un segundo año, por ejemplo, tenemos sociología de la educación, sujeto de la educación secundaria, ¿sí? En este sentido, para poder cumplimentar con lo que es la promocionalidad o poder acceder a esta condición, es necesario que ustedes sepan y conozcan bien cuáles son los criterios, ¿sí? Y las condiciones institucionales mínimas de aprobación que le permiten acceder a la promocionalidad, ¿sí? Al igual que la regularidad. En el caso, por ejemplo, y en esto era que me quería detener, los que son los talleres, los seminarios y las prácticas, deben saber que no se rinden en condición de libre, ¿sí? Al quedarse en condición de libre, ustedes van a tener que recursar dichas materias.
En el caso de los talleres, como es el caso de lectura y escritura académica y cartografía y lenguajes cartográficos, ustedes van a tener que, además de aprobar los foros, también van a tener que aprobar un parcial y un trabajo final integrador, ¿sí? La nota mínima de aprobación, tanto del parcial como del trabajo integrador, tiene que ser de 6, ¿sí? Y en este caso, los talleres se regularizan con la nota, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar sobre lo que es el régimen de correlatividades, ¿sí? El régimen de correlatividades, este año en particular, también se extendió por una disposición del Ministerio, ¿sí? Que está estipulada acá arriba, en el sentido de que hay materias que se agregaron, que se modificaron para la correlatividad. ¿Qué quiere decir el régimen de correlatividades? Quiere decir que al momento de comenzar a cursar una materia, al momento de rendirla en instancia de examen final, ustedes deben conocer, digamos, y saber qué es lo que le permite hacer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ustedes tienen acá en primer año, en las últimas 2 columnas, que sale la leyenda regular para cursar y aprobar. Esto quiere decir que ustedes, para poder cursar pedagogía, tienen que tener alguna materia regular o alguna materia aprobada en instancia de examen final para poder cursarla. En el caso de primer año no tienen este régimen de correlatividades, ¿sí? Pero ya en segundo año sí tienen que prestar atención. La primera materia que a ustedes les figura, en este caso, es Sociología de la Educación, ¿sí? Sociología de la Educación, para que ustedes puedan cursarla, nos dice su plan de estudio que tienen que tener regular la materia número 1. Y la materia de número 1 es Pedagogía. Esto quiere decir que ustedes, para poder cursar, inscribirse en Sociología de la Educación, tienen que tener regularizada Pedagogía, ¿sí? Y para poder rendir Sociología de la Educación en instancia de examen final, van a tener que tener aprobada Pedagogía, ya sea promocionada o aprobada en examen final, ¿sí? Otra de las materias que tenemos en segundo año con este régimen de correlatividad es sujeto de la educación secundaria, ¿sí? Para poder cursar sujeto de la educación de estudio, que ustedes tienen que tener aprobada, mejor dicho, regularizada psicología educacional, ¿sí? Y para poder aprobar sujeto, tienen que tener aprobada psicología educacional, ¿sí? Esta es la manera en que ustedes van a tener que comenzar a leer el régimen de correlatividades dentro de lo que es su plan de estudio. Didáctica especial de la geografía, para poder cursarla, acá ya le implica tener regularizadas 3 materias. ¿Cuáles son estas 3 materias del primer año? Son didáctica general, teoría y epistemología de la geografía y geografía ambiental. De la misma manera, para poder rendirla y aprobarla en instancia de examen final a didáctica especial de la geografía, van a tener aprobada esas 3 materias, ¿sí? Vamos a ir al tercer y cuarto años, que es un poco la ampliación de este régimen de correlatividades que se hizo este año por la disposición del Ministerio y puntualmente en la práctica educativa. Ustedes, para poder cursar la práctica educativa 3, van a tener que tener aprobado todo el primer año, ¿sí? Esto quiere decir todas las materias del primer año aprobadas, no regularizadas, ¿sí? Van a tener que también tener aprobada la materia práctica 2, ¿sí? Recuerden que todas las prácticas son correlativas, por lo cual si quiero cursar práctica 3, tengo que tener aprobada práctica 2. Si quiero cursar práctica 2, tengo que tener aprobada práctica 1, ¿sí? Y además van a tener que tener regularizadas las materias de sujeto de la educación secundaria y didáctica especial de la geografía, ¿sí? Todo esto para poder cursar la práctica 3. Ahora, para poder promocionarla, porque recuerden también que la práctica 3 solo se promociona, ¿sí? Además de tener aprobado todo el primer año, van a tener que tener aprobada sujeto de la educación secundaria, didáctica especial de la geografía y práctica también 2. ¿Se entiende?
Y en el caso de la práctica educativa 4, acá ya van a tener que tener, para poder cursar la residencia, todo el segundo año aprobado, que implica a su vez tener todo el primer año aprobado, ¿sí? También van a tener que tener aprobada la práctica 3, van a tener que tener regularizado lo que es geografía ambiental de la Argentina, geografía política y geografía económica, ¿sí? Esta es la ampliación que se hizo a su régimen de correlatividades. Y para poder aprobar, es decir, promocionar la residencia en la práctica 4, van a tener que tener aprobado todo el segundo año, que como ya les dije anteriormente, implica tener también el primer año aprobado, además de geografía ambiental, geografía política, geografía económica y práctica educativa 3 también aprobadas, ¿sí? De esta manera ustedes van a comenzar a leer sus planes de estudio, a interpretarlos, ¿sí? Teniendo en claro qué materias puedo ir cursando a medida que voy avanzando, ¿sí? En los años que se estipulan en este plan de estudio, ¿sí? Y siempre teniendo en claro los regímenes de cursado, si se cursan en el primer cuatrimestre, si se cursan en el segundo cuatrimestre, si es que una materia anual, ¿sí? Y sin perder de vista las condiciones mínimas de aprobación de cada una de las materias, ya sea una materia regular, ya sea una materia promocional, ya sea una materia con formato de taller, seminario o práctica, ¿sí? Para ello también los invito a leer lo que es el módulo guía y el documento presentación de la materia que ustedes los pueden visualizar en cada una de sus aulas. Muchas gracias, saludos.